Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorada Emanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. La lección de hoy tiene por título Vamos adelante a la perfección. Y está en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Nuestro texto base dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Nosotros sabemos que entre los que componemos la iglesia del Señor encontramos al menos tres tipos de hermanos que componen la congregación. Y estos son los siguientes. Tenemos los hermanos nuevos, los hermanos débiles y los hermanos fuertes o maduros. Podemos encontrar realmente muchos otros términos, pero esta mañana vamos a hablar de estos tres tipos para que podamos nosotros, hermanos, ver en qué lugar estamos y si estamos atrasados en esta materia del cristianismo, podamos ponernos al día. Fíjese que encontramos en la Biblia instrucciones necesarias para cada una de estas etapas de la vida de los componentes de la congregación. Todos en un momento fuimos nuevos, todos en un momento fuimos hermanos débiles, y el propósito es llegar a ser hermanos fuertes y hermanos maduros en la congregación para poder ser útil. Todo depende de la dedicación, del carácter, de si entendemos o no entendemos el propósito por el cual nos congregamos y las razones por las cuales estamos acá reunidos. Pero sabemos que hay mucha gente que se hace religiosa y practica una religión, pero que no le afecta mayormente en sus vidas. El cristianismo no es una religión en ese sentido,
El cristianismo es un estilo de vida, una forma de vida, y que nos lleva a ir creciendo, madurando. Entonces, lo que vamos a estar mirando esta mañana. Fíjese que el propósito de este sermón tiene por propósito este sermón animar a los hermanos a seguir adelante en su crecimiento espiritual. Ahí en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, nosotros podemos leer en este libro de exhortación de los Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros tenemos esta exposición o esta explicación del escritor de los Hebreos para los hermanos hebreos, que había un problema y él tenía que enseñarles cosas ya de mayor conocimiento, pero no era posible porque los hermanos no llegaban aún al grado de madurez necesaria para entenderla. Y el problema era porque se habían hecho tardos para oír. Fíjese que ese era el gran problema. Nosotros tenemos que oír la doctrina del Señor, escucharla, creerla, ponerla en práctica. Si yo la oigo, la creo, la pongo en práctica, esa va a ir cambiando mi carácter, mi persona. A veces el gran fracaso del cristianismo, de los cristianos, quiero decir, es porque no oyen con intención de obedecer. Y es por eso que las vidas se hacen difíciles y muchas veces intolerables. La convivencia. Y el problema está en eso, en que no se escucha, no se entiende, no se quiere aprender para poner en práctica. Fíjese que la iglesia en su diseño lleva el propósito de preparar al cristiano para que alcance el premio final, que es la vida eterna. Con esa razón nosotros nos reunimos acá. Dios tiene un proyecto con nosotros y ese proyecto es llevarnos al cielo a vivir con Él, darnos la vida eterna. Si yo no pongo atención, si yo no ejercito en esto, no voy a alcanzar el propósito. Fíjese que desde el día del bautismo hasta el día de la muerte, de nuestra muerte, es el tiempo que tenemos para cultivar el carácter de Cristo. Dios está buscando transformación en nosotros. Dios está buscando que hagamos cambios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado, la imagen de Dios en el hombre se pervirtió. Y por eso tenemos esta sociedad tan corrupta y tan mala hoy. El Evangelio tiene el propósito de transformar, de cambiar. Y por eso nosotros hemos sido llamados por el poder del Evangelio, por Dios, para que cambiemos, para que transformemos nuestras vidas. Y estamos en este tiempo, del día de nuestro bautismo al día de mi muerte, el tiempo que tengo, para que esta palabra de Dios more en mí y mi carácter sea transformado. Es lo que yo tengo que hacer. Si fallamos en esto, nosotros no vamos a alcanzar la vida eterna, que es el premio final que el Señor ha prometido a quienes son fieles. Entonces, por esa razón, venimos cada domingo, aunque haga frío. Nosotros vamos a venir y vamos a estar acá, aunque hayan problemas en la casa, vamos a estar acá, porque con la ayuda del Señor nos vamos a arreglar todo y vamos a ir cambiando. Entonces, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Los religiosos dicen Señor, Señor. La gente superficial usa livianamente el nombre del Señor. Los verdaderos hijos de Dios que han entendido el propósito que tiene Dios, que es llevarnos a vivir con Él, a darnos la vida eterna, no solo dicen Señor, Señor, sino que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces vamos a ver las instrucciones que tenemos para los cristianos nuevos. Fíjese que aunque estas instrucciones son buenas para todos los cristianos, lo es especialmente para los que tienen poco tiempo de haberse convertido y están comenzando su vida en la iglesia. Todo cristiano, fíjese, debe crecer, ir hacia adelante en la perfección. Todo asunto en la vida diaria tiene ese mismo propósito. Si usted entra a la universidad, tiene que ir avanzando año a año hasta lograr el objetivo para obtener el título que usted quiere. No porque se matriculó en la universidad, usted ya es profesional. No, tiene que estar los 5 años que dice y pasarlo para lograr el objetivo. Lo mismo pasa acá. Nos bautizamos, el Señor perdonó nuestros pecados, nos dio por promesa la vida eterna, ahora tenemos que alcanzarla. ¿Cómo? Nosotros tenemos que cambiar. Entonces se nos manda en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la meta que tengo yo, esa es la meta que tiene usted, crecer. Y para crecer, nosotros sabemos que tenemos que involucrarnos en esto, leer nuestras Biblias, venir a los servicios de las reuniones de la iglesia, porque son parte importante de este crecimiento. Si nosotros no venimos, no vamos a crecer. Lo mismo pasa si usted no va a estudiar, si está en la universidad y no va a las clases, no va a lograr el objetivo. Y todos sabemos que eso es así. En el trabajo lo mismo. Si yo no voy a trabajar, no voy a recibir paga. Y lo mismo pasa acá en la congregación. Yo tengo que interesarme, porque no estamos sirviendo a los hermanos, sino que estamos sirviendo al Señor y necesitamos estas instrucciones, oírlas. Fíjese que esto es muy importante, todo entra por el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando terminaba sus sermones, mirad bien cómo oís, porque es fundamental la disposición con la cual estamos oyendo. El cristiano también debe, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La metáfora que toma acá Pedro para decirlo que como niños recién nacidos nosotros deseemos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. También en Efesios 4:14 dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Una vez que conocemos el Evangelio tenemos que conocerlo a profundidad. Hay muchos grupos religiosos, muchas filosofías existentes que la gente se interesa y es arrastrada por esas filosofías que apagan la fe. Entonces por eso yo tengo que estar firme en mis convicciones, en mi fe, no ser un niño fluctuante. El versículo 15, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos que crecer espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener una relación reverente con la palabra de Dios. La Biblia no se asemeja a cualquier libro. La Biblia es un libro sagrado, inspirado por Dios. El Dios del cielo, nuestro Creador, eligió esta forma escrita para comunicarse con nosotros. Entonces yo tengo que darle el mérito que merece esta palabra.
y tenerla entre las cosas sagradas. Para mí, leer la palabra de Dios es conversar con Dios. Esta es Dios hablándole a sus criaturas. Entonces yo voy a crecer cuando leo la palabra con esa reverencia. Debo entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesito asistir a los servicios de la iglesia. Hebreos 10, 24 y 25 se nos dice que tenemos que no dejando de congregarnos, dice el texto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjese que estos son los medios, las formas que Dios dice que nosotros vamos a crecer. La comunión con los cristianos, eso es fundamental. Entonces, si Dios dice que esa es la manera, no hay otra manera. Esa es la manera de Dios, porque son los medios que tiene Dios para nuestra fortaleza. Vistiendo la armadura de Dios para mantenerse firme. Fíjese que esta es una buena orden que se da aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que aquí se describe esta forma, la armadura que el cristiano debe vestir, porque tenemos un enemigo que está interesado en que nosotros nos perdamos. Y también tenemos toda la instrucción de Dios, que si la ponemos en práctica, para que nosotros nos salvemos. Vamos a mirar un poco las instrucciones para los miembros o para los hermanos débiles. Fíjese que hay hermanos débiles en la iglesia, y claro que los hay. Y ellos necesitan ser alentados, ser sostenidos o ayudados. Las instrucciones que Pablo da a la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5:14. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que tenemos que ver y es lo que el Señor dice. Que tenemos que hacer, alentar a los de poco ánimo. A veces se pierde el ánimo de venir a las reuniones, se pierde el ánimo de seguir adelante, por muchas razones. Pero tenemos que alentarnos, por eso los servicios, las predicaciones que hacemos nosotros llevan ese propósito de alentar, de corregir, de animar, de sostener. Entonces, algunas causas que provocan la debilidad. Fíjese que en Corinto algunos estaban débiles y enfermos por no guardar el debido respeto y reverencia en el momento de la cena del Señor. Fíjese que la gente en la iglesia se junta para llevar a cabo actos solemnes, actos sagrados, de gran dedicación. Y necesita uno estar a la altura de esas cosas sagradas. Estamos tratando con un Dios vivo.
Y es una cosa muy delicada tratar con Él. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por tratar con desdén las cosas sagradas, encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Fíjese el contexto, dice el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este acto de la cena que hacemos cada domingo es un memorial que está diseñado por Dios para recordar la muerte de nuestro Salvador. Pero si mientras se lleva a cabo ese memorial, nosotros no estamos poniendo toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra reverencia en ese acto, estamos comiendo juicio. Vamos a ser rechazados por el Señor. Dios, que mira nuestros corazones, sabe cómo estamos haciendo este memorial. Fíjese que el pan está diseñado para recordarme a mí y a usted que ese pan es símbolo del cuerpo de Jesús, que fue herido por mis pecados. Entonces, cuando yo como el pan, debo pensar en eso. No puedo pensar que a lo mejor dejé la llave abierta, o la plancha enchufada, o todas las cosas que uno piensa a pensar. En ese momento no podemos pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar en que nuestro Señor murió por nosotros en la cruz. Y por eso siempre pedimos reverencia, respeto. Le enseñamos a nuestros hijos que estén quietos. Porque es delicado eso, tratar con desdén las cosas sagradas. Igual que el fruto de la vid cuando lo bebemos. Por eso tenemos los textos de la Biblia que se leen para pensar en esos momentos que vivió nuestro Salvador. El apóstol Pablo decía que por ese desorden que había en la iglesia de Corinto, algunos hermanos estaban enfermos y debilitados, y otros ya estaban muertos. Aquí dice duermen. Podemos nosotros estar recibiendo el rechazo de Dios. Fíjense que esto de Dios es una cosa muy seria, y Él quiere que nosotros lo hagamos con seriedad. Además que el memorial fue diseñado para que manifestáramos nosotros nuestra profunda gratitud por nuestro Salvador. Y es por esa razón que cuando nosotros no lo hacemos, manifestamos ingratitud. Fíjese que no siempre los hermanos débiles eran nuevos cristianos. No siempre era así. Algunos eran débiles por haberse hecho tardos para oír, como dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces hay mucha materia que tenemos que explicar, muchas actitudes que yo tengo que aprender en mi relación con Dios, pero que a veces no se pueden explicar porque los hermanos se han hecho tardos para oír y por esa razón son débiles. Por eso no entienden. Hay que corregir eso. Hay también pereza e indolencia. Hebreos 6, 11 y 12, mire lo que dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, el Señor promete llevarnos al cielo, pero nosotros tenemos que responder a esta invitación del Señor. Responder a un servicio fiel hacia Él. Yo estoy aquí porque le amo, porque deseo servirle y porque entiendo claramente que Él es mi Salvador, mi Creador, y yo quiero tener una buena relación con Él. Fíjese que algunos son débiles por descuido. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, cuando comenzamos a tratar estas cosas sagradas como una cuestión de religión nomás, ¿qué
¿Qué importa si voy o no voy a la iglesia? No, pero si yo entiendo que esta es una salvación tan grande que costó la vida del Hijo de Dios y Dios me la ofrece, y yo tengo que permanecer fiel, sirviéndole a Él, y yo descuido todo esto, ¿cómo voy a escapar si descuido esta salvación? Todo el esfuerzo que hizo el cielo por darnos la salvación y yo la miro con desdén. Entonces, ¿cómo voy a escapar a eso? Otra de las cosas también que hace que la persona se haga débil es el materialismo. Las cosas de esta tierra, fíjense que las cosas de esta tierra Dios nos las da y está bueno, debemos de aprovechar todos los bienes que el Señor nos dé. Pero cuando estos se interponen y nosotros le damos más importancia a lo material, nosotros estamos fallando. Ahí en Mateo 13, 22, hablando de la parábola del sembrador, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos tenemos conflictos en cuanto a lo material, todos necesitamos trabajar y a veces los domingos los pagan extra, doble. Imagínese una buena invitación si usted no lo está pasando bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a adorar a Dios o me voy a ganar un sueldo extra? Soy yo el que tengo que determinar. Ahora, en lo material sí, es bueno, el Señor nos va a bendecir y Él promete darnos todo lo que necesitamos, pero Él también quiere que le honremos a Él. Entonces, cuando las cosas materiales, el materialismo, florece en nosotros, vamos a ser hermanos débiles porque no vamos a poner tanta atención a lo espiritual. Las cosas, las riquezas van a ahogar la palabra de Dios y no van a dejar que dé los frutos que ella promete. La palabra sembrada en nuestro corazón es poderosa. Él va a dar los frutos de salvación que promete. Pero yo tengo que ser una buena tierra para que esa palabra crezca. Las malas compañías también es otro de los problemas que hacen débil a los hermanos. 1 Corintios 15, 33 dice, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjese que las malas compañías, la influencia de los amigos, a veces no dejan a la persona crecer espiritualmente. A veces los hermanos, los mejores amigos no los tienen en la iglesia, sino que en el mundo. ¿Por qué será que no pueden relacionarse? ¿Por qué no podemos llevar una buena amistad entre los hermanos? Algo anda mal. Y por eso muchas veces somos débiles, por las malas compañías. Viven mandando WhatsApp con cosas horribles, los amigos. Y ahí estamos esclavizados de eso. Pero tenemos hermanos que nos mandan lecciones bíblicas, textos bíblicos, y ni los miramos. ¿Se da cuenta? La debilidad es producida por dejar de leer la Biblia. Yo voy a ser fuerte en la fe. Voy a desarrollar una profunda relación con mi Dios. Porque yo voy a leer la Biblia. Pensar en los personajes bíblicos. Ponerse a pensar esa tarde cuando llegó David al campamento de Israel y de los filisteos salía un gigantón de 3 metros y blasfemaba contra Dios, el Dios de Israel. Y el escuadrón, el ejército de Israel corría, arrancando del gigante. Pero el celo de David, al oír que ese gigante ofendía a Dios, fue lo que lo llevó a él, a enfrentarlo. Dice, ¿quién es este filisteo que ofende a Jehová de los ejércitos? Y él lo enfrentó como enfrentaba al oso, al león, cuando cuidaba las ovejas de su padre. Pero fue el celo
y cogió esas piedras ahí en la ribera de ese riachuelo y lo enfrentó y lo derrotó. Imagínense cuando uno lee esa historia, meterse entre la gente y mirar esa gran victoria. ¿Cómo nace en nuestros corazones esa profunda gratitud al poder de Dios, sabiendo que qué problema puede haber que no nos podamos solucionar si Él está con nosotros? Pero para eso tenemos que leer la Biblia. Fíjense, tenemos que meternos en las historias de la Biblia y desarrollar esa familiaridad con la palabra del Señor. El problema es que a veces no podemos hablar de la Biblia porque no la leemos. Bebemos de otras fuentes de agua y no de la fuente de agua viva, que es la palabra del Señor. Y por eso no podemos hablar de ella. Necesitamos orar. Fíjese que la oración es una relación con Dios. En la oración yo le hablo a Dios. Cuando yo leo la Biblia, Él me habla a mí. Él me cuenta la historia. Él me muestra su poder. Pero en la oración yo hablo con Él y puedo llevar mis problemas a sus pies y decirle: mira, Señor, este soy yo, estoy pasando por estos son mis problemas, mira cómo me angustian, si sigo así me voy a destruir, ayúdame. La oración es fundamental. Si nosotros dejamos de leer la Biblia y dejamos de orar, nos vamos a debilitar. Asistir a los estudios bíblicos, necesitamos hacerlo para fortalecer nuestra fe. Tenemos que hacer esfuerzos para nutrirnos de la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos en eso. Pero de nosotros depende. Nadie se le puede traer a la fuerza. ¿Cuál es el remedio para la debilidad espiritual? Un examen necesario. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Nosotros tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿De qué forma estamos viviendo esta vida? ¿Somos sabios? ¿En qué estamos pensando? ¿Solo en lo material? ¿O pensamos que un día el Señor va a venir por nosotros? ¿O un día la muerte va a venir por nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo estamos con Dios? Fíjese que esto es una buena reflexión. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Necesitamos arrepentirnos y volver al primer amor, es lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4 y 5. Y se le recuerda, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces nosotros tenemos que volver a esa relación con Dios. A veces nuestras vidas se están destrozando. Y es por eso, porque nosotros hemos perdido la relación con Dios. Hemos perdido la comunión con Dios. Hemos perdido el primer amor para con Dios. Necesitamos entonces salir de esa debilidad espiritual. Entonces los deberes de la iglesia son los débiles: amonestar y sostener. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Entonces tenemos que amonestar. Esta es una lección de amonestación, para alentar a los de poco ánimo, para sostener a los débiles. Necesitamos ser pacientes para con. Y si alguien ha caído, tenemos que restaurarle en amor, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Fíjese que ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros estamos preparándonos aquí para reinar con el Señor cuando todo esto se acabe.
No podemos fracasar en eso, pero necesitamos nosotros fortalecernos. Y finalmente, las características de hermanos fuertes o maduros. Fíjense que si todos fueran nuevos o débiles, sería muy dificultoso para la iglesia mantenerse en su labor como agencia proclamadora de la verdad del Evangelio. No habrían predicadores fieles y responsables. Imagínense llegar acá y no saber quién va a predicar. No, pues si no, yo no estoy preparado. Y usted, hermano, no, yo tampoco estoy preparado. Y nadie está preparado. Por eso necesitamos hermanos fieles y hermanos maduros, hermanos constantes. Que estemos siempre, por eso necesitamos leer la Biblia siempre. Estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios para poder hablar con pasión sobre nuestro Dios, sobre nuestro Salvador. Necesitamos a los hermanos fieles, a los maduros. Entonces necesitamos eso, ir creciendo cada día más, y eso toma tiempo. Imagínense si no hay hermanos, sería una tragedia. La iglesia se iría para abajo. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por los hermanos fieles. Un hermano fuerte es aquel que está creciendo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No estamos trabajando en vano. El Señor un día nos va a reconocer nuestras labores y necesitamos nosotros seguir adelante y fieles. Un hermano fuerte es aquel que está creciendo, el que está añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza o dominio propio, al dominio propio paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor para con todos, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Y el hermano fiel es el que retiene la palabra y da fruto al 30, al 60 y al 100. Es la buena tierra que está ahí junto. Y eso a veces no es tan fácil, porque necesitamos ser buenos esposos, buenas esposas, las hermanas, buenos hijos. Todos. Siempre digo, la primera persona que se da cuenta que yo soy un buen cristiano es mi esposa que vive conmigo. Los vecinos, pues los hijos. Pero si yo soy un cascarrabia en la casa y ando puro enojado. Pero debemos de hacer los cambios que necesitamos. Porque nosotros no somos como la gente del mundo que todo lo arregla a gritos y amenaza. Nosotros somos hijos de Dios. Tiene que haber paz en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está viviendo en nosotros. Y nos está transformando. Y es lo que está pidiendo Dios de nosotros. Entonces el hermano fiel es el que trabaja para traer a otros a Cristo, buscando la forma de enseñar, de predicar a otros para traerlos a Cristo, para que crezca y la iglesia del Señor madure y sea fuerte. Entonces, Pablo comparó la iglesia como una casa grande. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí en 2 de Timoteo 2:20. En una casa, usted tiene de todo tipo de elementos. Pero hay unos que son para usos viles. Y Pablo está hablando aquí de la preocupación de Timoteo, porque en la iglesia habían hermanos que no eran fieles, que eran malos hermanos. Y la inquietud y la preocupación de él era eso. Y Pablo le explica con este ejemplo. En una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, ¿cómo se explica eso? Claro, porque en la casa uno tiene la pala para recoger la basura. Es para un trabajo vil, porque recoge la basura. Y si compran una pala nueva y nos traen una hamburguesa en la pala nueva, por muy nueva que sea la pala, nosotros hoy vamos a saber qué se hace con la pala, cómo lo vamos a comer la hamburguesa. No se sirve así la hamburguesa, ¿cierto? No.
Entonces Pablo le está diciendo que en la iglesia hay eso. Los hermanos que llevan mal nombre a la iglesia, y él identifica a dos hermanos que eran Himeneo y Fileto, que estaban predicando una doctrina falsa. Ellos eran utensilios para usos viles, de barro y de madera. Pero estaban los de oro, los vasos de honra, que Dios usa, que eran los hermanos fieles. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí hay hermanos débiles y hay hermanos fuertes. Los fuertes el Señor los va a usar para gloria de su nombre. Los débiles también el Señor los ama, pero no los puede usar en cosas más grandes, porque no han alcanzado la madurez. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Nosotros podemos ser cristianos maduros, cristianos fieles, fuertes, útiles al Señor. ¿Cuándo? Dice el versículo 21 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces de mí depende que el Señor me use para honra, pero si yo me limpio, entonces si yo soy mal genio y me enojo por cualquier cosa, tengo que cambiar. Si soy mentiroso, ¿qué tengo que hacer? Dejar la mentira. Me va a costar, pero con la ayuda del Señor lo voy a poder hacer. Y voy a honrar a mi Señor, y en la iglesia voy a ser un instrumento de honra, no de deshonra. Entonces, como conclusión, nosotros mismos podemos deducir qué tipo de cristianos somos. Si usted es nuevo, bienvenido a la familia de Dios. Nútrase de la palabra de Dios para ir adelante en la perfección. Si es débil, puede fortalecerse con la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Si es un hermano fuerte que está compenetrado con la obra de Dios, siga fiel. Un insigne cristiano dijo al morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y que el Señor les bendiga. Y bueno, que todos vayamos creciendo para ser hermanos maduros, instrumentos para honra para el Señor. Gracias por su atención. Solo quiero estar donde tú estás, orando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo,
morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti.